Egunon. Una reflexión a propósito de cuando el señor Arnaldo Otegi Mondragón se puso la idea de recuperar el estado de Navarra una vez más y abogando por la recuperación de los territorios vascos y navarros, decidiendo su relación entre ellos y bueno, estas cosas que cada cierto tiempo se establecen, sobre todo en los aniversarios, y el aniversario más próximo es el asunto de la batalla de Amayur en el año 1522, después de la batalla de Hondarribía del año 1521, en aquel tercer y postrer intento de recuperación militar del territorio de la Navarra peninsular desde la Navarra continental, a la que visitamos en el año 2021, siquiera desde el punto de vista de la ciudad de San Etienne de Valgorri. Bueno, pues tenemos ahí el asunto respecto a esta realidad. ¿Por qué se trae cada cierto tiempo el tema de Euskal Herria contra Euskadi, el asunto de la bandera ikurriña con el arrano, o la bandera de Navarra, que actualmente está siendo usada sobre todo en Vizcaya? Es una reflexión no innovadora, sino ya trillada incluso en este propio canal respecto a esta circunstancia, porque a veces pareciera por doble vertiente. Primera, vamos a hacer la vertiente más innovadora o más reflexiva respecto a esta circunstancia. Pareciera que tienen la perspectiva de que va a ser más posible que obtengan la victoria, o una cierta componenda, para ser posible que Euskal Herria Bildu, es decir, Sortu, es decir, la HB de toda la vida, obtenga una victoria o un gobierno con liderazgo de ellos en la Comunidad Foral de Navarra, y por eso parece que hay que llamarlo todo Navarra. Sí, Navarra Tascatasuna, todo muy correcto y coherente. Pues pareciera que de esa manera, llamando Navarra, o simplemente por el tema del nombre, van a incorporar a votantes del Partido Socialista de Navarra o de Podemos Navarra en un proyecto que amplíe la base de Euskal Herria Bildu para ejercer el liderazgo en el Parlamento Foral y por lo tanto ejercer el liderazgo en el próximo gobierno de Navarra, surgido de las urnas a partir de mayo de 2023, dentro de un año y 3 meses prácticamente. Y por lo tanto, pareciera que ese es el objetivo, y tomar un poco el pelo a los ciudadanos de Navarra simplemente por el hecho de cambiar el nombre. Cosa que, por ejemplo, a Unión del Pueblo Navarro, digamos que le da igual que se llame Navarra, que se llame Euskal Herria, que se llame Euskadi, que se llame Señorío Vizcaya, que se llame Papá Pitufolandia, o que se llame la Tierra de Olenchero, por muy de lesaca que sea. Es algo que está dentro de la realidad de aquella tierra y de cualquiera que piense realmente con 2 dedos de frente. La cual, la de que el contenido es más importante que el nombre. Porque en principio el nombre reflejaría el contenido. Pero cambio únicamente de nombre para tener el mismo contenido es como cuando en principio cambia el nombre de Facebook como empresa a Meta. Si no cambia el contenido, siguen siendo los mismos monos con distinto collar. La mona, aunque se vista de seda, no se queda, y por lo tanto las cosas siguen siendo con el mismo trasfondo. Si el trasfondo sigue siendo la voluntad de hacer algo en común entre las 4 forales, la gente de UPN no creo que vaya a entrar en el saco de asumir la nueva realidad, por muy Navarra que se llame, a todo el conglomerado de Vizcaya, Araba, Guipúzcoa y la propia Comunidad de Navarra, antes Provincia de Navarra y Diputación Foral de Navarra. Pues así tenemos esa circunstancia en la que el pasado puede ser determinante. Pero ¿en qué momento ponemos el límite del pasado? ¿En qué momento ponemos la fecha que es válida y que no es el año anterior o el posterior? Rumanía tiene que ver con Roma. ¿Son los herederos de Roma? ¿Puede el primer ministro de Rumanía ir a Roma y reclamar el título de emperador de Roma para su país? Porque la realidad de Italia no
coayuda desde la legitimidad derivada del Imperio Romano, pero en teoría la Dacia sí a través de Rumanía? ¿Hasta qué punto puede establecerse esta realidad de que el viejo reino de Navarra, que trató de no perecer en 1522, es una realidad transportable a la actualidad? ¿Pero hasta qué punto? ¿Hasta el punto de reclamar la merindad y ultrapuertos? No hay que tocar los ovoides a los franceses, porque igual no son muy receptores a estas propuestas. Es más, Euskal Herria, como contraparte cultural del Reino de Navarra, vuelve a decir que es absolutamente imposible que esta gente, estos navarreros de salón, vayan a los lugares donde Navarra tuvo sus posaderas como reino, como pueda ser la mitad oriental de Cantabria, la zona de Burgos hasta Ideas de Juarros, es decir, la zona de Atapuerca, Soria, La Rioja, donde está la mitad de los reyes de Navarra enterrados en Nájera. Irse al Faro, irse a Calahorra, irse a Nájera a explicarles que son parte del Reino de Navarra y por lo tanto deben de incorporar La Rioja al territorio de Navarra. Hay un partido que se llama Egoalde que propugna algo parecido y no ha tenido el éxito esperado. ¿Por qué? En parte porque allí tienen la idea de que la labor se haga primero en Navarra o en el País Vasco, pero en realidad la masa crítica debería de establecerse en La Rioja para exclamar que son parte de algo y reclamar la unión con un proyecto conjunto, no contrato de adhesión, sino hacer algo en conjunto como dispone la disposición transitoria cuarta respecto a la idea no de incorporación de la comunidad foral de Navarra a la comunidad autónoma vasca, sino de hacer un proyecto en común que luego debería de ser ratificado por un referéndum también en el territorio de Navarra. Es decir, Navarra acabaría teniendo dos referéndums si se activa la disposición transitoria cuarta, es decir, un primer referéndum para ver si quieren iniciar las negociaciones y un segundo para ratificar el acuerdo. Y luego finalmente probablemente incluso habría un artículo 50 como para la Unión Europea por si quieren volver a tener un estatus exactamente igual al que acaban de dejar, lo cual es absolutamente y profundamente democrático, que es lo contrario, en parte, a lo que normalmente suele salir de las huestes de Bildu, que es algo de aquí se hace esto, aquí se respeta la forma de democracia del centralismo democrático elegido desde arriba, desde el Politburó, desde el Soviet Supremo, a pesar de que ahora venga vestido de otra formulación, que es el asunto, finalmente, del travestismo respecto al nombre. Porque tampoco irán a Huesca, a Jaca, a decirles que son navarros de toda la vida. Cosa que, en el fondo, también tendrían que hacer. No solamente ir a la Merindad de Ultrapuertos, a Cantabria, a Huesca, a Soria, a La Rioja, Burgos, a decirles que son navarros, también a Burdeos, y decirles que son navarros. ¿Hasta qué punto y límite van a coger el término navarro? ¿Navarro sobre la actual configuración de la división de 1841? ¿De la división previa de 1522-1521? ¿Van a asumir la división de aquel año de 1512? ¿De la versión ultrapirenaica o de la versión peninsular? ¡Qué vergüenza!, ¿no? ¿En qué punto de la historia es el lado bueno y el lado malo? Los beamonteses son buenos y los agramonteses malos o al revés. ¿Qué lado de la historia es el correcto? O quizá deberíamos decir, simple y llanamente, lo que quieren es tratar de conseguir más votos en Navarra para las elecciones de mayo del 23, para tratar de ganar la presidencia del gobierno de Navarra, simplemente con un cambio cosmético que no traduce absolutamente nada y que simplemente es un asunto electoral para tratar de acumular una mayoría sustancial y coyuntural para un determinado momento, para ganar y gobernar con palanca de cambio para la comunidad autónoma vasca, a pesar de que se olvidan de que entre el año 11 y el 15 gobernaron la Diputación Foral de Guipúzcoa con tal éxito que en el 15 volvió a ganar el PNV. Así de sencillo, y lo mismo pasa en la ciudad de Donostia, que ya parece asentado el alcalde Eneko Goya. Estas realidades no han servido sino para transmitir la idea de que en la comunidad autónoma vasca la mayoría social sigue confiando en el Partido Nacionalista Vasco a pesar de
esos movimientos tácticos, como la creación de Euskal Herria Bildu, con la incorporación de las siglas de Aralar, que se acabó disolviendo, de Alternativa y de Euskal Alkartasuna, que vas a ver si acaba en implosión, porque en el Congreso de marzo puede que un sector acabe expulsando del partido a otro, a pesar de la jibarización a la que ha sido sometido en 12 años de incorporación a un proyecto en el que finalmente nadie acabó por votar realmente su aceptación y su incorporación. Esa acumulación de masa crítica simplemente por asuntos electorales no trascendentes, no de fondo, y por supuesto no de independencia, cosa que nunca tuvieron encima de la mesa, sino la versión de toma del poder, de toma del Palacio de Invierno, lo mismo que la Revolución Verdadera y de asunto de la liquidación del zar fue la de febrero. Por eso repugna a mi persona películas como la de Kingsman, la primera misión, en la que se ve a un Lenin recibiendo la abdicación del zar. Ya sé que es una película basada en cómics, pero me parece una vergüenza porque hay gente que utilizará la película de Kingsman como si fuera un documental y esas cosas se acaban transmitiendo a la sociedad. Lo de febrero fue Kerensky. Kerensky fue el que dio el cambio para la Revolución de Febrero, que quitó al zar Nicolás II y luego, con la negativa del pariente Miguel a asumir la corona, acabó decayendo y proclamándose la República. En octubre fue un golpe de estado en las instituciones ya creadas en febrero, a través de los soviets y del bolchevismo. Parecido pudiera establecerse al respecto. Esta gente quiere el poder, pero para ellos, para hacer sus políticas, lo mismo que pasó en Donosti y en Guipúzcoa, y quieren hacerlo en Iruña, que ya tuvieron la alcaldía, y en Navarra, donde sufrieron al ver cómo Geroa y Uxue Barkos eran las que tenían el gobierno en esa legislatura entre 2015 y 2019. Las cosas son como son y la reflexión es esta. Y después está el asunto de que yo no soy navarro, el señorío de Vizcaya no fue navarro, y digamos que el navarrerismo y el navarrismo, a donde tiene que ir y a donde puede ir, debería de ir a una reivindicación de Navarra foral, foral y foral. Foral y punto. Navarra, foral y Navarra, sobre todo Navarra, con su identidad y con su realidad. Puede que coadyuvada con la realidad de la comunidad autónoma vasca, que otrora pudo haber sido buena parte de lo que fue hasta 1876 el señorío de Vizcaya. Yo, como vizcaíno, también tengo que reivindicar mi señorío como uno de los polos de realidad equiparables a el reino de Navarra, como herederos, ambos dos, del ducado de Basconia. Cosas que están encima de la mesa para alguien que se quiera acercar con honestidad y con transparencia. Por eso, esta reflexión la vuelvo a hacer acerca de esta realidad de un cierto oportunismo parahistórico, acerca de un falso navarrerismo, tan falso como el de Unión del Pueblo Navarro, que no dijo ni papa para las sentencias de 2014 y que obligaron a hacer aquel manifiesto foral, que en parte fue mutatis mutandi, elemento potenciador de aquella victoria del gobierno del cambio, liderado por Uxue Barkos y por Geroa, en donde evidentemente estaba el Partido Nacionalista Vasco. 4 años que cambiaron Navarra, pues parece que en principio sí. ¿Hasta qué punto? Pues ya se verá. Los navarros elegirán libremente lo que quieran hacer con sus electos y con su futuro gobierno en mayo de 2023. Y lo que pueda ser de relaciones entre las tres realidades, ya sea Iparralde o el País Vasco o Navarra, pues estará dependiendo de los ciudadanos. Hubo un navarrómetro que surgió respecto a que hay más de un 60% en las tres realidades que apoyan el derecho a decidir. Lo cual es sorprendente. Increíble, absolutamente increíble. ¿Por qué? Porque es cierto que la suma del Partido Nacionalista Vasco y de Euskal Herria Bildu en el Parlamento de Gasteiz, en el Parlamento
vasco, donde 2 de cada 3 ciudadanos del conjunto del país de los vascos está representado, ahí sí está 2/3 del total de escaños en manos de Euskal Herria Bildu y del Partido Nacionalista Vasco. 21 para Euskal Herria Bildu, 31 para el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, 52 de 75. Pero, ¿dónde está ese 60% de votantes a favor del derecho a decidir en Navarra? Cuando no hay el equivalente a esos escaños referidos a Geroa y a Euskal Herria Bildu. Si fuera así, probablemente Geroa tendría el gobierno apoyado externamente, puede que a veces por Euskal Herria Bildu, a veces por Unión del Pueblo Navarro, dependiendo de las circunstancias. Porque yo no me voy a oponer, si las realidades fueran esas, a que Geroa, incluido el Partido Nacionalista Vasco, pudiera llegar a acuerdos en términos de foralidad con Unión del Pueblo Navarro, si fuera honesto y si fuera transparente y se quitaran un montón de dogmas y de apriorismos que existen a través de que primero España y luego, si eso, hay un pegote que hay por ahí que pueda ser foral. Pero foral no por algo que hayan hecho ellos, sino por asunción de la herencia y de la tradición y de todo esto, que no han definido nunca. Lo mismo que hablar de una defensa de la foralidad de Euskal Herria Bildu es algo absolutamente increíble e impensable, sobre todo desde la pata, que es la auténtica, de Herri Batasuna, hablando de foralidad. No sé, como Moncho Borrajo hablando de astrofísica. Vale, fantástico. Con lo cual, dices, ¿ese navarrómetro es en serio? Porque luego, en votantes, ¿cómo puede entenderse que alguien pueda ser defensor del derecho a decidir en Navarra y acaba votando a un partido que es contrario al derecho a decidir, como pueda ser el Partido Socialista de Navarra? ¿O Podemos? Y por no hablar de Iparralde, respecto a que también tienen un 60% de derecho a decidir. Y luego, evidentemente, las relaciones de votantes es la que es. Hay mucho apriorismo y pensamiento alicia y de wishful thinking y de estas cosas de me gustaría que fuera así. Y desde ese pensamiento del final, del horizonte, voy retrocediendo hacia la realidad y construyendo en ese castillo sobre el aire, y no sobre el momento actual con un análisis objetivo de lo que existe realmente, y caminar hacia ese horizonte, sí, pero desde lo que existe realmente. Qué poco respeto a la Navarra actual, a la Navarra existente, es poner estas cosas encima de la mesa. Razón por la cual luego das munición al enemigo entre comillas, es decir, al adversario político, para establecer su discurso, polarizar y luego hacer menos posible los acuerdos. Hay que tener más cabeza, más raciocinio y más capacidad de entendimiento, no solamente de lo que es posible, sino de lo que es en realidad, y a través de esas plataformas poder construir lo real. Pero no solamente desde el dogmatismo y desde la forma ideológica e identitaria de que hay que ir contra lo sabiniano, que es curioso porque esto sí uniría al navarrerismo del que es heredero Unión del Pueblo Navarro y a Euskal Herria Bildu en vertiente HB, porque tenían un cierto elemento convergente en los años 20 del siglo XX y ahora también en los años 20 del siglo XXI, en los años 20 del siglo XIX, del siglo XX para los Víctor Pradera y toda aquella gente, y ahora para Adolfo Araiz, para el ámbito de Arnaldo Otegi, y sobre todo pensando en la CAP, respecto a esa forma de odio hacia lo sabiniano y la herencia del Sabino, sobre todo tratar de destruir al Partido Nacionalista Vasco como herramienta del pueblo vasco para la consecución y mantenimiento de cuotas de autogobierno y de formas de ejecutivos transparentes, honestos y de buen gobierno. Ese quizás fuera así un punto de aproximación intelectual, esta visión de odio acerca de lo sabiniano, en tanto en cuanto
caracterizado como bilbaíno, vizcaíno y venido de Paya. Eso sí, los navarreros de UPN como herramienta para hacer lo que pasó en el año 36, que fue reservorio de la reacción, algo desconectado de todo el resto y hogar del gobierno de los buenos, es decir, manejar su cotarro, el corralito foral, para ellos, sin que nadie les diga nada, y los de Euskal Herria Bildu para tratar de servirse como plataforma para ganar donde ellos sí quieren ganar. Porque una victoria de EH Bildu en Navarra sería menor si no viene acompañada en 2024 de una victoria en la comunidad autónoma vasca. Les dolería mucho si una espina en el costado, una lanza de Longinos en el hígado de Euskal Herria Bildu. Hay que tenerlo todo en cuenta. Y por eso, y por muchas cosas más, Sabino es el maestro y el PNV la herramienta. En Araba, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Navarra y también en Iparralde. Y sin más, eskerrik asko, agur beroat, beti gelpian.